Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy vamos a trabajar la unidad 3, paso 4, que se refiere a las medidas bivariantes, regresión y correlación lineal simple. Les habla la tutora Azucena Gil, desde el CEAD Bucaramanga. Voy a hacer algunas observaciones generales importantes. Insisto, el horario de atención, martes y viernes de 5 a 7 por Teams. Para los aportes de las medidas bivariantes, usar la plantilla del paso 4, que no la están utilizando. Entonces, en esa plantilla a veces vienen ciertas cosas que ustedes no tienen en cuenta cuando resuelven los ejercicios. Por eso es importante que usen la plantilla. ¿Dónde está la plantilla? La plantilla está en el foro. La coloqué en un mensaje, en el mismo mensaje donde envié la grabación de la web conferencia, donde envié el enlace para entrar al blog del curso, donde van a encontrar varios videos que les van a servir también para el desarrollo de los ejercicios. También tenemos un grupo que se llama Estadística Azucena Gil 1604. Hay que usarlo de manera adecuada y revisarlo constantemente, debido a que en él se colocan los anuncios importantes. Hago esta aclaración también. Ahora no podemos usar Skype, hay que usar el chat de Teams. Quienes a veces me escriben por Skype, pues yo ya rara vez lo miro. Entonces hay que usar el chat de Teams. Por ahí el que me escribe, yo inmediatamente o en el lapso de un tiempo les contesto lo que me esté preguntando. Es fundamental, esto es muy importante porque no está quedando registrada la asistencia de algunos estudiantes a los CIPAS. Es fundamental que en Campus Virtual, sitio por donde entran a los cursos, se inscriban. Luego ahí mismo confirmen la asistencia a los CIPAS. Si no realizan este proceso, no quedan registrados en la asistencia. El paso 4, que es el que estamos haciendo, tiene un valor de 120 puntos y la fecha de cierre es el 22 de noviembre. Hay que tener presente eso porque ya se acerca esta fecha. Generalmente hago los CIPAS cuando ya tengo varias cositas que he visto en el foro y que es importante reforzar. Entonces, en la medida en que yo voy viendo cuáles son las principales falencias, los principales errores que están cometiendo, pues entonces se empiezan a hacer los IPAs para poder corregir un poco todas estas cositas que están sucediendo en el transcurso del trabajo. Es muy importante tener presente esto, que seguimos trabajando con la base de datos del paso 2 y 3, caracterización de madres adolescentes del departamento de Caldas entre los años 2014 y 2021. No sé, he encontrado algunas plantillas en donde aparece otra base de datos que no es, pero la que yo coloqué en el foro sí habla de esta base de datos. Entonces no sé de dónde obtuvieron esa plantilla, pero yo en el foro les coloqué la plantilla donde se habla sobre la base de datos llamada caracterización de madres adolescentes del departamento de Caldas entre el año 2014 y 2021. Aquí se va a trabajar solamente con variables cuantitativas. Entonces yo les voy a recordar esas variables que son cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. Dentro de las variables cuantitativas discretas está el año de nacimiento, el mes de nacimiento, el número de controles asistidos, cuántos métodos anticonceptivos conoce, el número de hijos vivos y el hogar familiar.
Y dentro de las variables cuantitativas continuas, el peso del recién nacido en kilogramos, la talla del recién nacido en centímetros, el tiempo de gestación de la madre al tener el bebé en semanas, la edad de la madre y a qué edad inició relaciones sexuales, y la edad del padre. Entonces, se puede tomar una cuantitativa discreta, una cuantitativa continua, o dos cuantitativas discretas, o dos cuantitativas continuas. Lo importante es que al ustedes pensar cuáles van a tomar, vean que puede existir cierta relación entre ellas, porque también me han presentado algunos aportes en los que pues yo no veo cuál es la relación desde ningún punto de vista que existe entre esas dos variables. Entonces es importante que ustedes al escogerlas realmente vean si puede haber una relación entre ellas. Las medidas bivariantes. Se estudiará el comportamiento de dos variables. Bivariante viene de dos variables. Distribuciones bivariantes con el fin de determinar si existe alguna relación entre las variables. Que bien pudieran ser, esas dos variables, bien pueden ser ambas cuantitativas discretas o ambas cuantitativas continuas. O también puede ser una de ellas discreta y la otra continua. Lo importante es que deben ser cuantitativas. Aquí no podemos trabajar con variables cualitativas, que también en algunos trabajos han colocado variables cualitativas, porque aquí para poder establecer la relación tenemos que tener son cantidades numéricas, entonces cuantitativas, que pueden ser discretas o pueden ser continuas. Las medidas bivariantes permiten relacionar dos o más variables con el propósito de determinar la relación de ellas entre sí, entre esas dos variables. Para llevar a cabo este análisis de relación entre variables son necesarias la regresión y la correlación. Son dos cositas que tenemos que trabajar en esta unidad número 3. Entonces, ¿qué es regresión? Da lugar a una ecuación matemática que permite describir la relación entre dos o más variables cuantitativas. La palabra regresión la utilizamos para significar la estimación de una variable en función de otro valor conocido correspondiente a la otra variable. Entonces, ojo, da lugar a una ecuación matemática. Nosotros estamos trabajando regresión y correlación lineal, o sea que nos va a dar lugar a una ecuación lineal. La correlación mide la relación de cercanía entre dos o más variables cuantitativas. ¿Qué tipo de relación cercana existe entre ellas? Si es regular, si no existe ninguna relación entre ellas, si es excelente. Ese tipo de aspectos es lo que mide la correlación a partir de una tabla. Pues en la web conferencia nos la presentaron y que yo también aquí se la voy a volver a presentar para que la tengan presente. Bueno, el diagrama de dispersión es una distribución bidimensional o bivariante. Bidimensional quiere decir que dos dimensiones, ¿no? Puede representarse gráficamente en un plano cartesiano. Que el plano cartesiano está formado por dos líneas perpendiculares que se cortan en el punto que llamamos 0, ¿cierto? Y que a la horizontal la llamamos X y a la vertical la llamamos Y. Ubicando en el eje horizontal, que también se llama abscisa, los valores de la primera variable denominada X. Esa variable X va a ser la variable independiente. Esto es muy importante que lo tengan presente. Hay que identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente.
Y en el eje vertical u ordenada, que es el eje Y, los valores de la segunda variable, Y, que es la variable dependiente. De manera pues que se grafican tantas parejas ordenadas como observaciones hayan de las variables. Saben que en el plano cartesiano lo que se grafican son parejas de la forma X, Y, parejas ordenadas. Entonces, cada una de esas parejas ordenadas nos va a producir un puntico. Por eso es que cuando ustedes, las que ya han empezado a hacer el trabajo, hacen el gráfico, van a ver es un montón de punticos, ¿no? Un montón de punticos. Eso es lo que corresponde al diagrama de dispersión. A este conjunto de puntos o nube de puntos se le denomina diagrama de dispersión, dado que los puntos se ubican de forma dispersa en el plano cartesiano. En muchos casos, el solo diagrama de dispersión ya nos indica una tendencia de agrupación de los puntos. Esa puede ser lineal, hacia arriba o hacia abajo, exponencial, curvilínea o poligonal. Nosotros ya dijimos que en esta unidad 3 solamente vamos a trabajar líneas rectas. Entonces, vamos a trabajar es con la ecuación de la línea recta. Parte del análisis estadístico que hace el investigador es determinar cuál es la mejor línea o curva que representa ese conjunto de datos. El mejor ajuste se hace cuando se elabora bien la gráfica, se conoce la distribución y se va adquiriendo experiencia en su cálculo y determinación. Esto es muy importante en la parte de investigación porque nos permite predecir o pronosticar resultados. En el paso 4 solo vamos a trabajar con diagramas de dispersión lineales. Hay algunas especificaciones dentro de las medidas bivariantes que son muy importantes. ¿Qué es el modelo matemático? Es la estructura matemática que define el comportamiento de los datos. Otro, ¿qué es el coeficiente de determinación? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta cómo vamos a denotar esos coeficientes, porque también he encontrado en los trabajos que algunas personas no tienen claro cuál es la notación y entonces colocan cualquier letra o colocan cosas que no corresponden o simplemente no colocan ninguna letra que represente el coeficiente. Entonces, por eso aquí yo les digo que el coeficiente de determinación se denota por la n mayúscula elevada al cuadrado, dada junto con el modelo matemático, coeficiente de determinación. Cuando están trabajando en Excel, ustedes ven que les aparece la ecuación de la línea recta y aparte de eso les aparece el coeficiente de determinación. Ese coeficiente de determinación en porcentaje indica si el modelo matemático es confiable o no. Eso es muy importante porque también tiene mucha confusión en para qué me sirve a mí ese coeficiente de determinación. El valor del coeficiente de determinación lo que les va a permitir es mirar si la ecuación que ustedes obtuvieron, la ecuación lineal, es confiable o no y en qué porcentaje lo es. El coeficiente de correlación se denota con la letra R. ¿Y cómo se obtiene? Porque hay muchas personas que en los aportes no lo han encontrado. ¿Por qué? Porque es que el coeficiente de correlación se obtiene a partir del coeficiente de determinación. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Debo sacar la raíz cuadrada al valor correspondiente al coeficiente de determinación. Ese valor que me da es el coeficiente de correlación. Ahora, algunos estudiantes obtienen el coeficiente de correlación, pero no obtienen el coeficiente de determinación.
que también lo he visto en algunos aportes. Si ustedes tienen el coeficiente de correlación, ¿cómo hacen para obtener el coeficiente de determinación? Lo único que tienen que hacer es elevar al cuadrado. Entonces, ustedes cogen el coeficiente de correlación y lo elevan al cuadrado, y al elevarlo al cuadrado obtienen el coeficiente de determinación. ¿Por qué? Porque resulta que la raíz cuadrada es la función inversa ¿a quién? A la potenciación. Entonces, por esa razón, si lo único que han calculado es el coeficiente de correlación, ustedes lo elevan al cuadrado y fácilmente obtienen el coeficiente de determinación. Ahora, si lo que encontraron fue el coeficiente de determinación, entonces, ¿qué hacen? Le sacan la raíz cuadrada y obtienen el coeficiente de correlación. Entonces, para que tengan presente eso, porque algunos pues no terminan de resolver o de hacer el aporte porque le falta uno de los dos. Y el grado de relación entre variables. Este se define teniendo como guía el valor del coeficiente de correlación y la tabla de Pearson. También a ese coeficiente se le llama coeficiente de Pearson. Y la tabla de Pearson ya la vamos a mirar. Entonces, cuando ustedes ya tienen el coeficiente de correlación con el valor que da, van a la tabla y revisan el grado de relación que existen entre las variables. ¿Cuáles variables? Pues la variable X y la variable Y, que es con las que estamos trabajando. O entre, pues, lo que se esté manejando. Por ejemplo, edad de la madre, edad del padre. Entonces, ¿qué relación hay entre esas dos? Entonces, a partir de esa tabla, esta es la tabla de Pearson. Entonces, ahí van a poder determinar el grado de relación que hay entre las variables. Entonces, aquí hay para cuando el coeficiente de correlación es positivo, vamos a hablar sobre eso, y cuando el coeficiente de correlación es negativo. Si es positivo, fíjese que aquí nos dice que si los valores están, el valor que me da el coeficiente de correlación está entre 0 y 0.30, no hay una correlación entre ellos o no hay relación entre las variables. Si está entre 0.30 y 0.60, hay una correlación mínima. Si está entre 0.60 y 0.80, hay una correlación regular. Si está entre 0.80 y 0.90, hay una correlación aceptable. Y si está entre 0.90 y poquito antes de 1, es una correlación excelente. Pero si exactamente es 1, es una correlación perfecta. Y es de la misma manera, entonces, para cuando el coeficiente de correlación nos da negativo. Entonces ya vamos a mirar qué sucede. Esta tabla es muy importante porque esta tabla es la que me va a permitir a mí determinar el grado de relación que existen entre las variables. A veces dicen el valor, pero no saben o simplemente indican cuál es la posibilidad de que podría ser de la relación entre las variables, pero no la sustentan en esta tabla. Bueno, regresión lineal simple. La regresión examina la relación entre dos variables, restringiendo una de ellas respecto a la otra, con el objeto de estudiar las variaciones de la primera cuando la otra permanece constante. La regresión, ¿qué es? Es un modelo que se emplea para pronosticar o predecir el valor de una variable en función de los valores dados de la otra. Pronosticar o predecir. O de las otras, cuando ya se trabaja con más de dos variables, porque hay regresión lineal múltiple, ¿no? Que hoy no la vamos a trabajar, pero en el próximo CIPAS, que va a ser el viernes, la vamos a trabajar. Se trata pues de una dependencia funcional entre las variables. Cuando se trata de dos variables, una, la X, será la variable independiente, mientras que la otra, la Y, será la variable dependiente. Se habla así de una regresión de Y sobre o en función de X, que es la variable independiente.
Cuando se considera, después de una inspección en la gráfica de dispersión, que una línea recta es la mejor curva que se ajusta al conjunto de puntos, se procede entonces a emplear el método de regresión lineal simple. La ecuación de la recta estimada está dada por, esta es la ecuación de una línea recta. Esta ustedes la trabajaron por allá cuando estaban en secundaria, ¿cierto? Y igual mx más b. Y esa m corresponde a algo que se llama pendiente. Entonces ustedes por allá cuando estaban en secundaria calculaban la pendiente a partir de 2 puntos. Un punto de coordenadas x1, y1 y un punto de coordenadas x2, y2. Entonces la pendiente iba a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esto a manera de información, porque pues aquí no vamos a trabajar con esas fórmulas. Ya hay formas más fáciles para hacer. Donde y va a ser la variable dependiente, o sea, la que se va a predecir. Siempre la que se va a predecir es y. X es la variable independiente. M es la pendiente de la recta. Y B es el intercepto de la variable y. Entonces, por eso se llama lineal, porque es que trabaja teniendo en cuenta la ecuación de una línea recta. Ahora sí vamos a mirar lo de la correlación, que es importante. La correlación entre dos variables busca determinar el grado de relación que existe entre las dos. Ella se calcula con los coeficientes de correlación. Los coeficientes de correlación son números que varían entre +1 y -1. Su magnitud indica el grado de asociación entre las variables. Si es 0, indica que no existe relación alguna. Y los valores extremos, que son +1 y -1, indican una correlación perfecta, positiva o negativa, respectivamente. Se dice que esto es muy importante lo que voy a leer acá, se dice que existe una correlación lineal positiva entre dos variables si al aumentar o disminuir los valores de la variable independiente aumentan o disminuyen los de la variable dependiente. Siempre hay que hacer este análisis para poder saber si la correlación lineal es positiva. Entonces, si en la tabla de Pearson, vamos a tomar los valores positivos o vamos a tomar los valores negativos. Entonces, es muy importante tener presente eso. Entonces, se dice que existe una correlación lineal positiva entre dos variables si al aumentar o disminuir los valores de la variable independiente aumentan o disminuyen los de la variable dependiente. En un gráfico de dispersión, ¿cómo se observa esto? Porque también me lo preguntaban. Entonces, la nube de puntos tiene forma ascendente. Ascendente. Cuando la correlación lineal es positiva. Y por tanto, la recta que se ajusta tendrá una pendiente positiva. En cambio, cuando al aumentar los valores de la variable independiente disminuyen los valores de la variable dependiente o viceversa, se dice que la correlación lineal es negativa. Entonces utilizamos en la tabla de Pearson los valores R negativos, estos que tenemos aquí. En este caso, la nube de puntos, ojo, descenderá de izquierda a derecha. O sea, cuando yo observe la gráfica y puedo determinar si estoy hablando de una correlación lineal positiva o si estoy hablando de una correlación lineal negativa. La correlación lineal positiva es cuando asciende la nubecita de puntos que tenemos. Y la negativa es cuando desciende. ¿De dónde? De izquierda a derecha. Y la pendiente de la recta ajustada será negativa. Eso es muy importante tenerlo presente. Ya me lo habían preguntado para poder saber
cuando estamos hablando de una correlación lineal positiva y cuando estamos hablando de una correlación lineal negativa. Entonces es importante tener presente esto que yo acabé de decir hace un instante. Bueno, ahora sí, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, porque esa es la parte teórica. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Los escucho. No, señora. ¿Está claro lo que acabé de decirles? La explicación. Entonces, sí, señora, profe. ahora sí vamos a empezar a hacer un ejercicio práctico. Yo voy a hacer un ejercicio con unos datos. Esto es aplicable tanto al ejercicio práctico que aparece en la guía, como al ejercicio que hay que hacer con la base de datos de las adolescentes. Se trabaja exactamente de la misma manera. Pero voy a explicar aquí unas cositas que es donde más están fallando. A partir de esta tablita que tengo aquí, dice que se desea establecer la relación que pueda existir entre las alturas de una muestra de 12 padres y sus hijos. Primera cosa, si voy a trabajar en Excel y en Infostat, yo tengo que determinar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Entonces, es lo primero que yo tengo que mirar. La variable independiente va a corresponder a X y la variable dependiente va a corresponder a Y. Ahora, si están trabajando en Excel, póngame cuidado a esto porque es que por eso no les ha querido a algunos dar la recta de regresión. Siempre, siempre, siempre la variable independiente X debe estar en la primera columna, como aparece acá, en la primera columna. Y la variable dependiente Y debe aparecer en la segunda columna. ¿Qué es que en la guía de aprendizaje está al contrario? Pues yo cuando la pase a Excel tengo que organizarla que me quede de la manera que es. Entonces, esa es una de las fallas que yo he visto, porque la copian tal cual está en la guía de aprendizaje y entonces les queda de primera la variable dependiente y de segunda la variable independiente y pues naturalmente que no les va a dar. No les va a dar el resultado que ustedes quieren para el modelo matemático. Entonces siempre, oigan esto y es muy importante, siempre en Excel la variable independiente debe estar en la primera columna y la variable dependiente en la segunda. Independiente, que es X, en la primera, dependiente, que es Y, en la segunda. Cosa importantísima para trabajar en Excel. Otra cosa muy importante que también he visto y que por eso no tienen el modelo matemático. Resulta que las tablas en la guía de aprendizaje vienen con punticos. Por ejemplo, dice 1.64, 1.65, 1.60. Y si yo voy a trabajar en Excel, esos puntos, debo quitarlos y colocar comas. Si no coloco comas, no voy a obtener el resultado adecuado. Ojo con esto. En Infostat sí no tenemos ese problema, pero las personas, porque hay muchas personas que están trabajando en Excel, deben tener en cuenta la primera recomendación que les hice y la segunda, que es si aparece con punto, los números, entonces esos puntos hay que borrarlos y colocar comas, porque de lo contrario en Excel me va a dar un modelo matemático que no corresponde a lo que yo estoy haciendo. Entonces, para que tengan en cuenta esas dos recomendaciones, porque es fundamental para el desarrollo de los ejercicios. Entonces, aquí tenemos alturas de 12 padres y alturas de 12 hijos. Aquí en Excel ya tengo la tablita.
Miren que yo ya la tengo ahí especificada. Altura del padre va a ser X. ¿Por qué? Porque si el padre es alto, pues generalmente los hijos también van a ser como altos, ¿cierto? Entonces, la variable, la altura del hijo va a depender ¿de quién? De la altura del padre. Por eso la altura del padre la he tomado como X y la altura del hijo como Y, que es la que voy a tratar de encontrar o de predecir a partir de la altura que se obtiene del padre. Entonces, esta tablita, fíjese, está X en la primera columna y Y en la segunda columna. En ese orden hay que colocarla. Aparte de eso, tengo puros números decimales, entonces no puedo utilizar el punto, sino debo utilizar la coma. Eso también sucede en la base de datos de los adolescentes. Yo estuve revisando la base de datos y algunos datos aparecen con comas y otros aparecen con puntos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando van a trabajar en Excel, eso no les permite encontrar los resultados adecuadamente. Entonces, por favor, tener presente eso, revisar los datos si van a trabajar en Excel y si son números decimales, deben aparecer comas, no puntos. Entonces, yo selecciono mi tablita para trabajar en Excel, me voy a insertar y busco, y donde dice insertar gráfico de dispersión. Insertar y luego gráficos. Y dentro de esos gráficos tomo el primero. Si ustedes observan, inmediatamente me está apareciendo el gráfico que si por observación vemos, se podría, o sea, hay puede ser una línea recta la que se ajuste aquí para unir la mayor cantidad de puntos. Ustedes pues en su gráfico le arreglan el título, le colocan las cosas que necesitan colocarle para que el gráfico corresponda, ¿cierto? Y luego, ¿qué tienen que hacer? Se ubican sobre uno cualquiera de los punticos que tenemos ahí. Le damos clic derecho y ahí nos aparece un cuadro. En ese cuadro nosotros buscamos donde dice agregar línea de tendencia y le damos clic ahí. Inmediatamente me va a aparecer aquí otro cuadro. Ahí ya me está diciendo, si ustedes observan, que la recta va a ser lineal, que la curva que vamos a trabajar va a ser lineal, o sea, va a ser una línea recta. Ya lo está mostrando ahí. Y aquí en la parte de abajo, que esto es lo que algunos no han hecho, deben señalar dos cosas. Presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Ese R cuadrado, ¿qué es? El coeficiente de determinación. Entonces, inmediatamente yo los tomo, aquí me aparece la recta, ya en su forma, y me aparece el coeficiente de determinación. Haré que Y es igual a 0.5658X, o sea, ese 0.5658 va a ser la pendiente, lo que llamamos nosotros M, más 0.7276, que es el punto de corte, con las ordenadas. Entonces, ya me están encontrando, y es un valor constante, esos dos valores. Como la pendiente es positiva, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra recta de regresión lineal? Que va a ser positiva, ¿cierto? Va a ser positiva, la pendiente es positiva y si yo analizo, a mayor altura del padre, pues tendrá mayor altura del hijo, ¿cierto? A menor altura del padre, pues tendrá menor altura el hijo. Ahí está la recta que estamos manejando. Y entonces ya tenemos nuestro gráfico,
tenemos la recta de regresión lineal y tenemos el coeficiente de determinación, con lo que nosotros ya podemos empezar ¿a qué? A sacar conclusiones, a contestar las preguntas que nos hacen dentro de la guía. Entonces, esto es muy importante, lo que hicimos aquí. Aquí lo estamos haciendo en Excel, ¿ya? De aquí ya sabemos que la correlación, ¿cómo va a ser? Positiva. Y fíjese que cuando la correlación es positiva, la gráfica, ¿cómo es? Asciende, asciende. Si la correlación fuera negativa, entonces la gráfica desciende, pero desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, de esta manera. ¿Ya? Entonces, para que tengan presente eso. Ahora, ¿qué me faltaría aquí? Me faltaría calcular el coeficiente de correlación. Entonces, para calcular ese coeficiente de correlación, ¿yo qué debo hacer? Entonces, con el uso de una calculadora, le debo sacar la raíz cuadrada a ese R al cuadrado, o sea, el coeficiente de determinación. Entonces, yo debo calcular la raíz cuadrada, en este caso, de 0.84. Y ahí vamos a obtener ya lo que es el coeficiente de determinación. Ah, no lo leímos. Coeficiente de determinación es 0.8966 o 67. 0.8967 si hago la aproximación. Profe, perdón, ahí uno lo podría de una vez aproximar a 90 o no se podría. Es mejor dejar después de la coma dos cifras decimales. Es más Ok, gracias. conveniente, ¿sí? Entonces usted, por ejemplo, puede aproximar ya la tercera. Entonces usted dice 0,89, ya la tercera aquí tiene 6, la siguiente 6, entonces le quedaría 0,897, ¿sí? Entonces para que tenga Listo. presente eso. Aunque se podría, pero entonces usted sabe que con los números decimales no son tan exactos y de pronto al hacer un cambio muy brusco, al hacer ¿cómo se llama? Ahora me olvidó la palabra. ¿Aproximar? Al yo aproximar, ¿qué va a pasar? Que de pronto me va a salir un valor que ya se encuentra en otro espacio dentro de esa tabla de Pearson, ¿sí? Entonces, por eso es mejor dejar por lo menos dos cifras decimales para hacer la aproximación y ya. Ok. Bueno, entonces, ¿está claro cómo es que se hace? Pues ya aquí ya tengo todo lo que necesito. Tengo el diagrama de dispersión, tengo la línea de regresión, tengo el modelo matemático que es la ecuación de la línea recta, tengo el coeficiente de determinación y aquí en la calculadora, sacándole la raíz, tengo el coeficiente de correlación, que es la información que yo necesito para poder hacer mis cálculos. Bueno, yo ya tengo eso ya escrito ahorita en la presentación de estos valores, pero voy a hacerlo utilizando, ahora ya lo hicimos utilizando Excel. Ahora lo vamos a hacer utilizando Infostat. En Infostat, si no interesa, chicos, que X esté primera, que esté segunda, eso no interesa. Que haya puntos, haya comas, tampoco interesa, ¿ya? Es que el Excel es un poquito más delicado para el manejo, entonces por eso hay que tener más cuidado con cómo se maneja. Ya copié la tablita, me voy aquí para Infostat, archivo, nueva tabla, archivo, nueva tabla. Aquí en el rectángulo más azul oscurito, le doy clic derecho y busco donde dice pegar incluyendo nombre de columnas.
Este mismo procedimiento ustedes lo deben hacer cuando trabajan con la base de datos de las adolescentes. Es exactamente igual el procedimiento. Ahora, es muy importante pues uno mirar el tipo de datos que está manejando. Siempre en Infostat sí eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, ustedes toman altura del padre y ahí encima de altura del padre le dan clic derecho y aquí en este cuadro buscan donde dice tipo de dato. El tipo de dato es real y está bien. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con números decimales. Igual, ustedes hacen aquí para altura del hijo, se ubican sobre esa columna dándole clic simplemente en altura del hijo y luego dan clic derecho y buscan que en este cuadro donde dice tipo de dato que también es real. Estamos trabajando con cantidades decimales. Yo ya tengo la seguridad del tipo de dato que estoy manejando. Cuando ya tengo eso claro, entonces ya viene la parte más sencilla. ¿A dónde me voy? A estadística. Tengo que tener presente que la altura, bueno, que la altura del padre, eso sí, va a ser mi variable independiente y que la altura del hijo va a ser mi variable dependiente. Eso sí es fundamental. Entonces me voy aquí en la parte de arriba en Infostat, estadísticas, y voy a buscar en este cuadro que me da de estadísticas donde aparece regresión lineal. Pilas, regresión lineal, porque abajo hay otra que dice no lineal. Es regresión lineal porque lo que estamos trabajando, tratando de ajustar es a una línea recta. Le damos clic sobre ella y entonces ahí me aparece ya el cuadro donde debo colocar las variables. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? En Infostat no aparece independiente, aparece regresoras. Entonces hay que tener en cuenta que la variable independiente aquí se le llama regresora. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? La X, ¿cierto? O sea, la altura del padre. Entonces la paso para acá. ¿Cómo la paso? A ver, que hay algunos que tampoco saben bien cómo pasarlo. Entonces, ustedes dan clic sobre altura del padre, luego van aquí a la flechita y le dan clic y ahí le aparece altura del padre. Ya está en la variable, como variable independiente, que aquí se llama regresoras. Y la altura del hijo, que es Y, es la variable dependiente, entonces hago clic sobre ella y luego voy aquí donde dice variable dependiente en la flechita, le doy clic y ya me la paso para acá. Ya tengo las dos variables en el sitio que deben estar. Entonces aquí le doy a aceptar la parte de abajo y ya me va a aparecer un cuadro, que es el análisis de regresión lineal. En ese análisis de regresión lineal de una vez le muestra coeficientes de regresión y estadísticos asociados, tablas de análisis de varianza que deben estar chuleados y ordenada al origen. Esto tiene que ver con la constante que yo les decía en la recta, en la ecuación de la línea recta, y igual a mx más b. Ese b es el que tiene que estar acá también chuleado, porque si no, no les va a salir bien los valores para encontrar la ecuación de la línea recta. Luego le dan a aceptar. Esto no lo necesito. Y entonces aquí ya me aparece ¿qué? Me aparece la gráfica, ¿sí? Altura del padre, que es X, la horizontal siempre es X, altura del hijo, que es Y naturalmente que aquí hay que colocarle el título, ¿no? Para que se vea bonito y sepamos a qué se refiere. Entonces ahí sería relación entre altura de padre e hijo, ¿sí? Se le agrega el título. No lo voy a hacer acá, pero ustedes tienen que organizar eso para que sea más claro cuando ustedes presenten la información. Bueno, aquí se ha presentado un problemita en Infostat. Y es que, pues en la web, el señor director de curso, en una de los ejercicios que hizo, se equivocó en qué era lo que tenía que escoger. Entonces sucedió que algunos me están escogiendo lo que no es. Entonces, ¿dónde es que yo tengo que mirar para poder determinar mi ecuación de la línea recta? No es en no, ahí no es. Es donde dice EST,
EST, que viene de estadístico. Entonces, ahí es donde están los dos valores. El valor 0.57 va a ser la pendiente. O sea, va a ser ese M que acompaña a la X en la ecuación de la línea recta. Entonces, aquí la ecuación de la línea recta diría Y igual 0.57X, porque esto me está dando el valor de la pendiente, que es positiva, más el valor constante. ¿Cuál es el valor constante? 0.73, que correspondería al B, del cual hablamos allá en la ecuación de la línea recta normalita que ustedes vieron en secundaria. Desde estos dos valores sacamos la ecuación lineal ajustada para esas dos variables que tenemos ahí. Entonces sería Y igual 0.57 más 0.73. Ojo, recuerden, es donde está EST punto. Y aquí en la parte de arriba aparece R al cuadrado. Me están dando el tamaño de la muestra, que eran 12, ¿no? Teníamos 12 alturas de padres y alturas de hijos. Y enseguida aparece R cuadrado, que va a ser el coeficiente de determinación, que para este caso es 0.80. Entonces, ahí ya tengo la información. ¿Cómo encuentro el coeficiente de correlación? Pues sacándole la raíz cuadrada a este coeficiente de determinación, que es 0.80. No sé si eso está claro. Hasta ahí. ¿O hay alguna pregunta? Claro, profe, gracias. ¿Sí? Ojo con esto, por favor, ténganlo presente, porque sí hubo ahí, y no solamente es para la regresión lineal simple, sino también para la regresión lineal múltiple. Es donde dice, para obtener los valores de X, por ejemplo, en la regresión lineal múltiple, para obtener los valores de X1, X2 y de la constante, es donde dice EST, punto. Ahí es donde tienen que mirar y ahí es donde tienen que encontrar los valores. Bueno, ya vimos la recta, ya está. Ya está diagrama de dispersión, la línea recta ajustada. Tenemos aquí los valores para encontrar el modelo matemático. Tenemos aquí el coeficiente de determinación. Faltaría encontrar el coeficiente de correlación, trabajando en Infostat. Bueno, entonces yo ya me vengo para acá. Y en el ejercicio práctico, entonces se nos va a decir que estos son los mismos puntos que aparecen allá en la guía de aprendizaje. Realice el diagrama de dispersión y determine el tipo de asociación entre las variables. Primer punto. Segundo, encuentre el coeficiente de determinación, que es R al cuadrado. Esto no lo dice allá en la guía, pero yo lo coloqué aquí para que se acuerden. Y correlación, que es R. Tercero, determine el modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable sobre la otra. Entonces, el modelo matemático tiene que ver con la ecuación de la línea recta, que es Y igual mx más b. Y luego, es confiable. Para determinar si es confiable, ustedes lo que miran es el coeficiente de determinación. Pilas con eso. Para mirar si es confiable esta recta que obtenemos aquí, miramos el coeficiente de determinación. Y el cuarto, determina el grado de relación o correlación entre las dos variables. Para eso miramos el coeficiente de correlación, que es R, y la tabla de Pearson. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces yo aquí ya tengo los resultados de lo que hallamos en Excel e Infostat. Entonces, la primera pregunta, ¿qué me dice? La primera pregunta me dice, realice el diagrama de dispersión. Ya lo hicimos de ambas formas. Lo hicimos en Excel, lo hicimos en Infostat. Y determine el tipo de asociación entre las variables. Entonces, ya dijimos que la relación es directa. Y por tanto, la correlación, ¿cómo es? Es positiva. ¿Por qué? Ya dijimos que si aumentaba una,
O sea, si aumentaba la altura del padre, también aumentaba la altura del hijo, ¿cierto? Si disminuía la altura del padre, disminuía la altura del hijo. Además, la recta de regresión lineal es positiva porque va ascendiendo. Y por tanto, cuando vayamos a mirar en la tabla de Pearson, va a haber una correlación positiva. Esto es importante porque eso es lo que nos están preguntando ahí en el punto 1. Ahora, encuentre el coeficiente de determinación y el de correlación. Aquí ya encontramos el coeficiente de determinación, nos dio r al cuadrado 0.80, ya lo vimos allá, tanto en Excel como en Infostat. En Infostat da aproximado a 2 cifras decimales. En Excel nos dio con 3 cifras decimales, ¿ya? Pero si aproximo a 2 cifras decimales, fijamos que después del 0 aparece 4, 4 es menor que 5, luego se dejan las 2 cifras que están después, antes de ese valor, que sería en este caso 0.80, si hago la aproximación. El coeficiente de correlación nosotros lo hallamos ¿en dónde? En la calculadora, sacándole la raíz cuadrada. Entonces, sacamos la raíz cuadrada de ese 0.80 o 0.84, dependiendo de si estoy trabajando en ¿qué? En Excel o en Infostat, y eso nos dio 0.896, que yo lo aproximé aquí a 7. Bueno, entonces, si lo trabajamos como la raíz cuadrada de 0.80, nos daría 0.89. 4. De 0.89 sería el valor, que era lo que me estaba preguntando la chica. Por un lado me da 0.894, por el otro lado me da 0.897. Entonces, si lo aproximo a 2 cifras, me quedaría para ambas 0.89. ¿Listo? Bueno. El tercer punto, entonces, tiene que ver con el modelo matemático. Entonces, ahí ya debo tener en cuenta lo que nos dio en Excel, lo que nos dio en Infostat. Si miramos lo que nos dio en Excel, aquí nos da y igual 0.5658. Entonces aquí aproximaron 0.57 más, y aquí nos dio 0.7276. Entonces aproximamos a 0.73. Porque así de esa manera es que viene en Infostat. Mire que en Infostat sí viene 0.57 y 0.73. ¿Sí ven? Aquí ya viene de manera aproximada. Pero si trabajo en Excel también puedo hacer la aproximación a 2 cifras decimales. Ahí están para los dos casos. Entonces, el modelo matemático se arma de esta manera. En Excel me lo da directo, pero en Infostat yo debo mirar que en donde aparece X, ese valor 0.57 es el que va acompañando a la letra X. Donde dice constante, ese es el que va después del signo más o menos, que es el valor constante que viene después de ese valor, que en este caso es 0.73. Para mirar si el modelo matemático es confiable o no es confiable, ¿qué utilizo? El coeficiente de determinación. Entonces, R al cuadrado va a ser igual a 0.80, pero yo lo transformo en un porcentaje. ¿Cómo hago para transformar en porcentaje? Multiplico por 100. Al multiplicar por 100, ¿qué es lo que yo hago? Corro la coma 2 lugares hacia la derecha. Entonces me va a quedar en esta coma o este puntico, corre 1, corre 2, entonces me va a quedar 80. Entonces corresponde al 80%.
Si yo hago aquí esa operación en la calculadora, entonces tendría 0.80 multiplicado por 100 y eso me va a dar 80. ¿Sí ven? Me va a dar el valor de 80. Entonces, ya corresponde al 80%. Entonces, me dice que el grado es bastante confiable, ¿cierto? Tiene una confiabilidad del 80%. Entonces, podemos decir que es bastante confiable. Y ya para encontrar el último puntico, que es lo que me dice, determina el grado de relación o correlación entre las dos variables. Entonces, utilizo ¿qué? Utilizo el coeficiente de correlación, que en este caso es igual a 0.897. Entonces, voy a mirar el grado de relación o correlación. ¿Cómo hago yo para decir si es aceptable, si es excelente, etcétera? Entonces, yo cojo este número 0.89 y me voy para la tabla de Pearson. Como está positivo, lo tengo que mirar aquí en los valores positivos, porque ya dijimos que era positivo, ¿cierto? Voy a buscar 0.89. Aquí no está, aquí no está, aquí no está. 0.89 va a estar entre 0.80 y 0.90. Entonces, ¿qué me dice? Que esa es una correlación que aceptable. Yo voy a decir que la relación que existe entre esas dos variables, ¿cómo es? Aceptable. He visto un error en los aportes. Y es que, por ejemplo, les da 0.7, por decir algo. Y entonces me lo toman como que no hay correlación. Entonces, 0.7 es lo mismo que tener 0.70. 0.70. Entonces, sí hay correlación. ¿Dónde estaría esa correlación? Estaría entre 0.60 y 0.80. Entonces sería regular. Pero he visto en varios aportes ese error. Que, por ejemplo, al trabajar dos de las variables allá en la base de datos de las adolescentes, al sacarle la raíz cuadrada 0.49, que es el coeficiente de terminación, les da 0.7. Entonces, 0.7 y no sé por qué lo asocian con que no hay correlación. Si tener 0.7 es lo mismo que tener 0.70. De 0.70, ¿dónde está? Va a estar aquí entre 0.60 y 0.80 y la correlación va a ser regular. Entonces hay que tener presente eso porque pues es una de las cosas que yo he visto, yo voy mirando y de eso le estoy hablando aquí para que ese tipo de errores pues no lo vuelvan a cometer. El grado de relación o correlación va a ser aceptable. De acuerdo a eso, pues ustedes ya tienen que hacer el análisis cuando están hablando de la base de datos de las adolescentes. Entonces, tener en cuenta si, por ejemplo, la correlación es aceptable, ¿por qué podría ser que la relación entre esas dos variables es aceptable? ¿Cuáles serían los factores que influyen para que la relación entre las dos variables que usted está manejando es aceptable? Ahora, si les dice que no hay correlación, me preguntaba alguien, entonces ¿yo qué digo? Pues entonces yo trato de mirar por qué no existe entre esas dos variables, no existe relación. Y eso es lo que yo anoto como el análisis para la base de datos que corresponde a las adolescentes. Porque será que si yo asumí que de pronto había relación, al hacer todo el proceso estadístico, me resulta que no hay relación. Entonces, tengo que tratar de buscar cuáles son los factores. Entonces, ahí es donde tienen que hacer ustedes ese análisis. Bueno, hasta aquí, pues va mi explicación. No sé si hay alguna pregunta, si está claro, si tienen alguna inquietud con respecto a todo lo que he dicho hoy, que les pueda en este momento solucionar. Los escucho. Me agrada que vi que entraron otras personitas después de que yo empecé a trabajar en la explicación.
Eso es importante, que ustedes atiendan a estas convocatorias, porque pues esto les ayuda a ustedes a realizar un mejor trabajo. No sé si hay alguna pregunta. Escucho. ¿O todo quedó clarito? Por mi lado está claro, profe, gracias. Yo trato de hacer el CIPAS cuando ya veo un montón de aspectos que pues que no están bien en sus aportes, para poder a través de la explicación irles mejorando eso, que cuando ustedes revisen lo que yo les escribo, entonces ustedes interpreten porque es que yo les escribo que no está bien y hagan los cambios pertinentes. ¿De acuerdo? Voy a detener la grabación. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta ahorita después de que tenga la grabación, muchas gracias a todos los que me están escuchando. Voy a detener la grabación.